agradecemos a quienes han sido puntuales para iniciar el seminario del día de hoy. Hoy nos complace recibir al doctor Ranier Gutiérrez. Algunos de ustedes seguramente lo conocen, los que vienen más relacionados del área biológica, pero para quienes no, voy a referir algunas líneas, porque el doctor Gutiérrez, pues si bien pertenece al departamento de farmacología de este centro, también desde hace ya varios años se incorporó aquí al CINVESTA para liderar las actividades del laboratorio de neurobiología del apetito. Y bueno, en el caso de este laboratorio nos va a platicar de algunos de los trabajos más relevantes, ya que su meta es elucidar las bases electrofisiológicas que subyacen al control neuronal del apetito. Para lograr este objetivo, pues el doctor Ranier en su grupo utiliza tecnología de punta para monitorear la parte de impulsos nerviosos en regiones distintas del cerebro que están relacionadas con este proceso y que codifican el valor de recompensa de los alimentos, así como también estudia otras regiones relacionadas con la ingesta y la detección del sabor, y pues obviamente para eso también utiliza animales de experimentación que se alimentan hasta la saciedad y les va modificando distintas condiciones. Ahora bien, ¿por qué es importante su línea de trabajo? Porque obviamente una mejor comprensión de cómo funciona, se comunica y se regula este tipo de circuitos neuronales, pues para transferir la información gustativa y de recompensa, podría coadyuvar a entender, ¿no?, las causas biológicas que predisponen a algunas personas a comer en exceso, a desarrollar obesidad, y bueno, ya nos platicará el doctor, a mí me queda la duda si también probablemente pudiera estar relacionado con otros, bueno, con trastornos de la alimentación, ¿no? Entonces, doctor, bienvenido. La audiencia es muy diversa, entonces le agradeceríamos considerar que no todos somos del área biológica, y bueno, bienvenido. Sí, el doctor Friccione nos va a hacer favor de referir la motivación de que el doctor Ranier haya sido invitado. Bueno, con la idea de tener seminarios de diversos temas, porque todos los temas, problemas que existen ahora en la sociedad, tienen algún cariz científico y tecnológico. Entonces, en este caso, simplemente poner en contexto que el seminario de hoy guarda una curiosa relación con lo que tuvimos la semana pasada. La semana pasada lo que estuvimos viendo es cuáles son los problemas energéticos que existen en el país y en qué condición crítica estamos en cuanto a la dependencia, sobre todo de gas natural, del cual depende toda la electricidad que recibimos, ¿sí? Esa es una situación crítica, porque no nos va a alcanzar la electricidad si no hacemos algo independiente de seguir jalando del mismo lugar, que además todo el gas nos viene del extranjero, lo tenemos que importar. Entonces, ahora vamos a hablar también acerca de energía, pero en este caso no de carencias, sino de sobreabundancia, ¿sí? Pero para un proceso que es muy parecido. Se trata de obtener energía, y los seres vivientes obtienen energía a partir de la degradación de los azúcares. Concretamente, la glucosa es un azúcar que se combina con oxígeno y como resultado tiene dióxido de carbono, se quema la glucosa y agua. Entonces, es indispensable contar con glucosa para que funcionen las células. Pero ¿qué pasa cuando hay demasiado? La mayor parte de los esfuerzos en esa dirección han sido políticos. Si vamos a limitar entonces la ingesta de azúcares, subiendo el precio de los refrescos, por ejemplo, evitando que en las escuelas se distribuyan tantos dulces, haciendo campañas en ese sentido. Y ese ha sido el enfoque hasta ahora. Pero los electrofisiólogos también tienen que decir, el enfoque muy original, me parece, del doctor Ranier, es decir, vamos a ver el apetito. ¿De qué depende el apetito? Y vamos a ver si por ese lado podemos también tener alguna promesa en cuanto a reducir el problema. Porque además de ese problema, de la hiperglucemia, es decir, tener demasiada azúcar circulando en el cuerpo, dependen otras cosas como el principal factor de muerte ahora en México, que es
Entonces, todo este espectro, este panorama lo va a presentar el doctor Rodríguez y entonces escuchamos. Gracias por la invitación y por tan amable introducción. Bueno, me pidieron que fuera un seminario para una audiencia en general, entonces voy a tratar de hacerlo, a ver si lo logro. Vamos a hablar un poquito sobre el consumo de azúcar, ciencia y futuro. Entonces va a estar dividido en 3 secciones. Primero es esta parte, pues qué esfuerzos se han hecho en la ciencia. Un ejemplo de lo que estamos haciendo en el laboratorio para entender la conducta de ingesta y el consumo de azúcar. Y voy a hablar del futuro, pero realmente no sé si puedo hablar del futuro, no sé si puedo hablar del pasado, entonces voy a hablar del pasado para entender el futuro. Okay. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, pueden interrumpirme en cualquier momento, no hay ningún problema. El azúcar es en realidad como puro placer cristalino y es en realidad la molécula perfecta. No se echa a perder, ¿no? Si no se llena de humedad, la podemos almacenar de forma infinita. Y si la calentamos se convierte en caramelo, ¿no? Entonces, tiene propiedades muy especiales para combinarse con alimentos procesados, pues la vuelve realmente la mejor molécula para cocinar, o que la industria está utilizando para cocinar, ¿no? Entonces, la sacarosa induce la sensación de sabor dulce, de hecho es el sabor prototípico de la sensación de dulce, o lo que sentimos como dulce, o que los humanos experimentamos como dulce, y por tanto la utilizamos como referencia. Tiene la sacarosa un dulzor de 100. Ajá. Y como pueden ver, la sacarosa es un disacárido que está compuesto por una molécula de glucosa y otra de fructosa, unido por un enlace glucosídico, pero la glucosa por sí sola tiene un dulzor menor de 70 y la fructosa un dulzor mayor de 120. Ajá. Hay otros edulcorantes no calóricos como la sacarina, por ejemplo, se descubrió en 1880 y tiene un dulzor de 30.000, o sea, mucho más que el Nada más por curiosidad, sí. ¿Cómo es que vale uno 100 y el otro vale más y el otro vale menos? Sí, es por cuestiones perceptuales, o sea, estudios psicofísicos de cómo perciben las personas. Sí, exacto. Por ejemplo, otro caso interesante es la sucralosa, o lo que conocemos como Splenda, el cual es uno de los estímulos más dulces que están a la venta, que consumimos normalmente, que tiene un valor de 60.000. Esta sensación varía según el tiempo que están interactuando con los receptores del sabor dulce. Ajá. A diferencia de la sacarosa, todas estas moléculas no son tan buenas para utilizarse en la cocina. Por ejemplo, el Splenda, si se sobrecalienta, parece que produce un efecto tóxico, entonces no se puede utilizar como un reemplazo para la sacarosa. Por eso digo que es una molécula muy interesante y realmente casi perfecta, ¿no? No sé si se ha preguntado, pero ¿desde cuándo los humanos desarrollamos el deseo por lo dulce? Yo creo que desde siempre, porque también están invertebrados, o sea, las hormigas les encanta lo dulce, las abejas también. Viene de un ancestro común. No sé bien la respuesta a esa pregunta, pero sí sé, por ejemplo, buscando los registros, está esta pintura rupestre del hombre de Birkhoff en Valencia, España, data de 8.000 años antes de Cristo. Con un poco de imaginación se pueden imaginar aquí a unas lianas, una persona que está con un contenedor y metiendo su mano en lo que parece ser una colmena, y aquí están las abejitas alrededor, ¿no? O sea, nuestro deseo por lo dulce es tan intenso que nos hace que estemos dispuestos a meter la mano en una colmena de abejas para robarles su miel, ¿no? El azúcar refinada, o como los científicos la conocemos como sacarosa, no es realmente un alimento esencial para la existencia humana, contrario a lo que podríamos pensar. La glucosa sí lo es, ¿no? Es una fuente de energía directa que el organismo necesita, pero la sacarosa en sí, pues es más una invención o un ingenio humano. De hecho, la sacarosa se extrae de 2 fuentes, de la caña de azúcar y la remolacha azucarera. Ajá. ¿Y cuál es la historia del azúcar? Pues data un poco
a 8000 años antes de Cristo, casi al mismo tiempo que la pintura de Birkhoff estaba extrayendo la miel. En Nueva Guinea, ahí fue donde se domestica la caña de azúcar, y posteriormente se transmite esta especie de la caña de azúcar a China y a la India, y es en la India realmente en donde 500 años antes de Cristo ellos aprenden a producir un dulce que se llama gur, que en realidad es como piloncillo, ¿no? Lo que conocemos como piloncillo. Aquí está la primera invención. Después los de India pasa a Persa, a esta región de Persa, en el siglo 550, y cuando los árabes musulmanes conquistan a los persas, también adquieren este conocimiento y lo transforman, de hecho lo mezclan con almendra y producen el primer dulce que se llama halva, ¿no? Ahora estaba viendo en el internet que hay una versión light del halva, ¿no? Sin azúcar, ¿no? La pueden también encontrar. Cuando los árabes conquistan España, llevan este dulce a España y es bien recibido, y de ahí llega al Reino Unido. Fíjense el año en el que llega el primer registro de un barco con azúcar, es en 1319. ¿Ah? O sea, antes de esto realmente el azúcar era un artículo de lujo. Nosotros la conocimos un poquito después, más de 170 años después, por Cristóbal Colón, que la lleva a Haití y a República Dominicana, y de hecho me atrevería a decir que parcialmente nuestra atracción por el azúcar fue un factor fundamental para justificar la esclavitud humana, ¿no? Era muy difícil extraer el azúcar de la caña, y fue hasta que se inventó la remolacha, la forma de sacar el azúcar de la remolacha azucarera, que ya no se requería tanto esfuerzo en la esclavitud, ¿no? Pero esto fue un factor que se considera en los libros de historia como uno de los factores fundamentales que justificaron la esclavitud. Bueno, para resaltar esto sobre la historia del azúcar, es que en todos estos años, incluso más recientes, desde 1100 a 1700 después de Cristo, el azúcar fue considerado un artículo de lujo. O sea, era muy difícil tener acceso al azúcar. Todas estas personas crecieron sin probar grandes cantidades de azúcar. De hecho, los mayas y los aztecas sobrevivieron sin probar, ¿no? Entonces la forma que endulzaban sus productos era a través de la miel y de la hoja del maíz. Ajá. Okay. El primer uso del azúcar fue para enmascarar el sabor amargo de las medicinas. Fue realmente la primera cápsula de un fármaco, ¿no? Todo lo que toca lo endulza, ¿no? Como dice Mary Poppins. Todo alimento procesado que se le adiciona azúcar incrementa sus ventas. Entonces este principio ha sido explotado y sigue siendo explotado por la industria alimentaria para fomentar sus ventas, ¿no? Pero ¿cómo percibimos el sabor dulce? Voy a hablarles un poquito sobre la anatomía del sistema gustativo. No sé si todos estén familiarizados, pero tenemos en la lengua un órgano llamado papila. En esas papilas existen otros órganos que se les conoce como gemas gustatorias, o en inglés taste buds. Están compuestos como por 50 y 100 células receptoras al sabor. Tienen forma como de cebollita, ¿sí lo ven? Y en la punta de estas células hay receptores. Uno de estos receptores es este receptor, el T1R2, T1R3, que cuando llega el azúcar, aquí está la forma real de la gema gustatoria, ven la cebolla, hay un hoyito aquí que es el poro gustativo. Entonces cuando la sacarosa llega a la lengua no la vamos a percibir si no entra a este pequeño orificio, y en ese orificio va a activar solamente un tipo de célula que expresa este receptor. Las otras expresan receptores para las otras cualidades del sabor: salado, amargo, umami o ácido. Ajá. Okay, entonces cuando se activa esta célula, los sujetos vamos a percibir o a sentir la sensación de lo dulce. Y es el tiempo que pasan las moléculas activando este receptor, que de ahí depende la percepción que induce. Otros de sus efectos de otros edulcorantes es que también inducen efectos sabores amargos, ¿no? Perdón, pero la pregunta,
¿qué es exactamente lo que sentimos? ¿El tamaño, el modo de vibración, las cargas? ¿Qué es? No hay una forma químicamente de predecir si un compuesto va a ser dulce o va a inducir esa sensación. Siempre se va a perseguir la estructura química de las moléculas que inducen la sensación de sabor dulce, no explica por qué son dulces. Es muy interesante esa pregunta. Lo que se sabe es que si esta molécula es capaz de interactuar con este receptor y tú activas a este receptor, eso es lo que va a inducir la sensación dulce. O sea, no importa la molécula, lo importante es el receptor. Pero en realidad tampoco es el receptor per se, sino es la célula que expresa ese receptor. Ajá. Si yo le pongo el receptor de lo amargo a esta célula, de lo dulce que está cableada a una línea directa que llega hasta el cerebro, ahora comiendo sabores amargos voy a sentir la sensación dulce. Ajá. Entonces lo importante en el sistema gustativo es quién activa esta célula. De forma natural lo activan compuestos como la sacarosa, que activan este receptor, y este receptor de forma fisiológica está en esta célula. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, los gatos, todos los felinos, ni las aves pueden detectar el sabor dulce. Esto es porque tienen una mutación en esta subunidad, entonces su receptor de lo dulce no funciona. La única excepción es los colibríes. Los colibríes pueden detectar lo dulce porque requieren mucha energía para poder mover sus alas, y esto lo hacen a través de otro receptor del umami que lo mutaron, tuvieron otra mutación que les permite percibir el sabor dulce. Ajá. Ok. Bueno, volviendo a tu pregunta, aparte de la percepción del sabor dulce, también estamos sintiendo otra cosa que le llamamos palatabilidad o el valor hedónico de lo dulce. Es cuánto nos gusta un estímulo. Y esto no está codificado en ningún receptor, es más bien una interpretación de nuestro cerebro que nos permite decir, esto es muy agradable, le voy a desarrollar preferencia. Ajá. Bien. Señales periféricas. Existen un montón de hormonas que inducen saciedad y de péptidos que se liberan cuando comemos alimentos. ¿Verdad? Y la primera señal de saciedad es precisamente el nervio vago. Está inervando varias partes de nuestro cuerpo, incluyendo el estómago. Aquí se ven las inervaciones. Esta primera señal de saciedad solo la activan alimentos como las grasas y proteínas. El azúcar o los carbohidratos no son capaces de activar esta primera señal de saciedad. Entonces, mi interpretación de este resultado anatómico es que el cuerpo está diseñado para permitir que comamos la mayor cantidad posible de azúcar sin que sintamos saciedad. Ajá. O sea, parece que nuestro organismo evolucionó para permitir el consumo del azúcar, porque es una fuente de energía inmediata, ¿no? Contrario a las otras fuentes. Entonces, es vital para la sobrevivencia. ¿Qué es lo que hizo? Permitir que pudiéramos comer de más, ¿no? Especialmente azúcar. Y como prueba de esto, si vamos a ver las estadísticas de cuál es el consumo total del azúcar a nivel mundial, pues vemos que esto ha incrementado. Estamos graficando aquí desde el 2009, 2010 hasta el 2018, 2019, lo esperado. Y se estima que se va a consumir en total 177.59 millones de toneladas de azúcar en esos años. Y esto no ha cambiado. Si se ven, desde lo que les decía que era un artículo de lujo, esto es en el 2009. Esto sigue incrementando. Y no nos hemos dado ni cuenta. Okay. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en el laboratorio? ¿O qué es lo que intenta hacer parte de la ciencia? Porque es un gran campo esto. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio es tratar de entender los circuitos neuronales que controlan la alimentación, en particular el exceso de comida, ¿no? Estamos actualmente interesados en el hipotálamo lateral. Estamos haciendo varios experimentos donde apuntan que ahí existe un grupo
de neuronas que al activarlas inducen el consumo. De hecho, esta es una región del cerebro, se conoce así, que si se estimula eléctricamente puede inducir consumo de alimentos. Esto es algo ya clásico desde los 50, de hecho lo sabemos, gracias al trabajo de Delgado y de Anna. Ellos agarraron gatos y al estimularlos eléctricamente pueden ver que los días de estimulación del hipotálamo lateral empezaban a comer carne, incluso leche, ¿no? Aquí vuelven a repetir la estimulación y se vuelve a incrementar el consumo. Entonces esta región sí, clásicamente se ha relacionado con la alimentación, pero no es hasta recientemente que ahora tenemos una mayor capacidad para entender los diferentes tipos celulares que conforman a este núcleo. Cuando tú activas eléctricamente este núcleo vas a activar a toda la región, indiscriminadamente, pero hay distintos tipos celulares ahí. No todos ellos realmente están participando en la alimentación. Por ejemplo, por mucho tiempo se estudió estos dos grupos, las hipocretinas y MSH. Entonces son dos poblaciones de neuronas, pero que en algún momento se pensaron que estaban involucradas en la alimentación. Recientemente se ha descubierto que no participan y que su función es más bien en despertarnos, en el arousal y en el ciclo vigilia-sueño. Estas neuronas de hipocretina de hecho están mutadas en los pacientes con narcolepsia y por eso no pueden estabilizar el estado despierto, ¿no? Y lo que pasa es que metían el agonista para activar estas células y el sujeto empezaba a comer más, pero empezaba a comer más porque estaba más tiempo despierto. Esa era la confusión. Entonces cuando activamos selectivamente este grupo, o los científicos se activaron a este grupo, se dieron cuenta que simplemente si un animal estaba dormido se despertaba, pero no inducía alimentación. Entonces, ¿quién era el responsable del efecto clásico de estimular eléctricamente el hipotálamo lateral? Recientemente, gracias al estudio de una nueva técnica que se llama optogenética, ahora pudieron activar selectivamente este grupo GABA, que expresa un receptor inhibitorio que se llama GABA, y que marca una población distinta a estas otras. Y al activar a estas, la sorpresa fue que se incrementa el consumo de comida. Entonces, dentro del hipotálamo lateral es solamente estas neuronas las que son capaces de inducir el sobreconsumo. Este es un trabajo muy bonito que lo publicó el doctor Gareth Stuber y Jenny en 2015, donde demuestra precisamente que al activar a estas neuronas el sujeto empezaba a comer de más. Entonces en nuestro laboratorio... ¿Las activaban con químicos o con, sí, con choques? Es con una técnica muy reciente llamada autogenética, en donde lo que podemos hacer ahora es modificar genéticamente a un grupo de células definidas por un promotor, por ejemplo solo a estas GABAérgicas, y a esas les voy a insertar una proteína, una opsina, que es sensible a pulsos de luz azul. Entonces, cuando yo ponga luz azul en esta zona, se va a abrir esta opsina, va a abrirse y van a dejar entrar iones al interior de la célula, y esto va a generar activación de solamente estas neuronas, sin afectar directamente a las demás. Pero si están conectadas, claro, también se pueden mover. Pero bueno, entonces con esta técnica hemos podido dilucidar cuál es el papel de distintos tipos celulares en el cerebro y qué función tiene. Se llama optogenética. En el laboratorio la tenemos y de hecho fuimos pioneros en México en establecer esa técnica. Ok, entonces en nuestro laboratorio resulta que teníamos un ratón que expresa la chanelorhodopsina, que es esta opsina que es sensible a los pulsos de luz, usando el transportador de GABA. Entonces podíamos activar también nosotros a las neuronas GABA. Dijimos, vamos a explorar qué es lo que sucede con estos animales, ¿no? Lo que hicimos fue activar a estas neuronas en bloques de 5 minutos, prendido el láser, o 5 minutos apagado. Entonces, todas las gráficas que van a ver en lo subsecuente, se ven estos bloques azules, significa que el láser está prendido y que estas neuronas GABA están activándose. Y aquí graficamos el consumo de lengüeteos. Entonces vean, a distintas frecuencias del láser, especialmente a 50 Hz,
el incremento en consumo es muy marcado. Ajá. Estoy viendo hacia atrás. Así está. Aquí está. Entonces vean que a 50 Hz el incremento en consumo es mayor, y a frecuencias menores, cuando se activan menos estas neuronas, entonces ya no se induce el efecto en consumo, ¿no? Okay. Ahora, así es como se ve realmente en el laboratorio. Cuando vean la luz en la cabeza, significa que estoy activando las neuronas GABA. Entonces, aquí hay azúcar disponible todo el tiempo. Vean que si no está viendo el bebedero, no, el animal no está tan interesado, pero de repente empieza a acercarse. Y una vez que está enganchado consumiendo, la activación de estas neuronas, que dura solo 2 segundos, hace que el animal coma, ¿no? Entonces se apaga, va a sacar la cabeza, se prende y inmediatamente regresa a comer más azúcar, ¿no? Entonces mientras están encendidas estas neuronas, el animal está interesado en comer. Y requiere que estén activas, porque en cuanto las apagamos, el animal ya deja de comer. Esta es la cuantificación de esta conducta. Este efecto es independiente de si está saciado el animal o hambriento. Ajá. Pueden ver aquí que cada vez que se activan estas neuronas, los animales saciados consumen un poquito de más, y también cuando están hambrientos, ¿no? ¿Vale? También, realmente lo tienen muerto de hambre. no, aquí no está muerto de hambre, de hecho está muy feliz y ha tenido toda la comida que quiere. Y aquí están privados de comida por 23 horas, entonces obviamente consumen mucho más también los animales wild type, los silvestres, y se van saciando. Pero estos animales, cada vez que les damos el bloque de estimulación, vean cómo incrementan su consumo, ¿sí? De hecho, no es importante que sea un estímulo con calorías. Puede hacer que el animal simplemente lengüetee un bebedero vacío. Perdón, una pregunta de alguien que acaba de llegar. Sí. ¿Qué tan reproducibles son esos datos? O sea, sí, Claro. Mucho. Esas barritas de Rhodes, sí, tienen... Mucho. Cuando funciona en un animal, siempre funciona, incluso varios meses después. O sea, cada vez que yo le prendo el láser y el animal está cerca del bebedero, empieza a consumir, ¿no? Es increíblemente eficiente el sistema. O sea, estas neuronas realmente pueden controlar la alimentación, en contra de lo que el ratoncito está pensando en realidad, ¿no? De su propio voluntad. También induce el consumo de un bebedero vacío, o sea, hace que la animal lengüetee, pero en menor grado que si le ponemos azúcar. Y después nos preguntamos si también era capaz la activación de estas neuronas GABA de inducir el consumo de un sabor amargo. La respuesta fue que no. Ajá. Gana el sabor amargo. O sea, de alguna forma estas neuronas no están involucradas en hacernos comer cosas que son desagradables, solo les importa hacernos comer cosas que no son calóricas o que son calóricas y muy agradables. Se acerca el animal y quiere comer quinina, pero al probar el sabor amargo se desanima. Okay. También induce conductas de masticación, como por ejemplo de comida sólida, como chao o chocolate. O sea, no nada más es consumo de azúcar líquido. Esto quiere decir que no está controlando la musculatura específica de algunos músculos de la boca, sino manda una señal de alimentación, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tenemos 3 opciones: el chao, el chocolate y la sacarosa al 10%. Entonces, si tienen las 3 opciones, el estímulo que esté más cerca es al que se va a acercar. Si se prende la estimulación cerca del chao, por ejemplo, que es la comida saludable para los ratones, pues entonces también va a comer la comida saludable. Si la estimulación ocurre en el pellet de chocolate, pues entonces va a comer pellet de chocolate. Entonces depende de lo que hay en el ambiente y que esté más cerca es lo que va a comer.
Sí. Perdón, ¿cómo se les introduce? Aquí se me ocurrió ahorita las películas de allá de los 60 en que te pasaban algo y luego ya te programaban. Eso te lo podían hacer que te comieras algo y el momento en que te dé en la televisión cierto tipo de colores, te activen eso. Eso solo lo hace alguien que estudia marketing. Aquí hay gente que... Es condicionamiento clásico, es lo que nos hacen las personas que hacen marketing. De hecho, un comercial, la intención es que lo recuerdes, que posiciones la marca, y otra es que compres su producto. ¿Tenías otra pregunta? No, de que aquí hay gente que le interesa el marketing. Claro, sí, a mí también. También induce esta conducta de estereotipia, como masticar un corcho. Por ejemplo, aquí se ve esto. Del lado izquierdo está el control y del lado derecho es el animal transgénico. Entonces vean, cuando se activan estas neuronas, empieza a morder el corcho inmediatamente. O sea, esta señal no es específica a la comida, pero cuando están activas algo relacionado a la alimentación, tienen que hacer estos botones, ¿no? Ok, nos preguntamos entonces qué papel tiene o qué papel juega la palatabilidad del azúcar en la activación de estas neuronas. Para probar esta idea, lo primero que hicimos fue modificar esta caja conductual en donde teníamos tres opciones: la sacarosa al 18%, agua en el centro y sacarosa al 3%. El animal podía aprender que siempre cuando se acercaba a este puerto va a recibir este estímulo y así sucesivamente. Nunca le cambiábamos el orden. Ajá. Entonces él podía elegir qué quería beber. Obviamente, y después le estimulábamos con el lazo abierto a estas neuronas, bloques de 5 minutos prendido, 5 minutos apagado. Obviamente, si vemos al ratón silvestre, al igual que nosotros, elige la concentración más alta de sacarosa e ignora completamente el agua y la sacarosa al 3%. No es extraño esto, ¿sale? Pero en el ratón Bigat, cuando activamos estas neuronas y están estas tres opciones de palatabilidad, lo que se observa es que se come un poquito más, toma un poco más de azúcar cada vez en cada bloque de estimulación, y obviamente elige más el azúcar más concentrado, ¿no? Entonces, estas neuronas podrían fomentar el consumo de azúcar si está disponible con otras opciones saludables. Entonces, si tenemos varias opciones saludables y azúcar, vamos a elegir la más concentrada y la más palatable. Así es como se ve este resultado. Entonces, nos pusimos a pensar, bueno, a lo mejor no es que esté incrementando solamente el consumo de azúcar o la opción más palatable, pero lo que sucede es que la sacarosa per se es el atractor más interesante en esta caja. Los animales pasan más tiempo o más cerca de la sacarosa del 18%, y cuando se prenden estas neuronas, pues voy a comer lo más cercano. Entonces lo más cercano siempre va a ser la sacarosa del 18%. Para probar esta estrategia, lo que hicimos ahora fue modificar la forma que activamos estas neuronas. Entonces usamos, en vez de un lazo abierto, una cosa que conocemos como lazo cerrado. En un lazo cerrado, cada vez que el ratón hace una acción, va a activarse esas neuronas. Entonces se puede autoestimular el animal, ¿no? O sea, si quiere activarlas, entonces lo que puede hacer el animal es acercarse aquí al cuarto central donde hay agua, el estímulo menos interesante, y con introducir su pura cabeza aquí, va a activar el láser, va a controlar el láser. Entonces lo que vemos es que estos ratones transgénicos se autoestimulan muy bien a través de las sesiones. Vean, hasta a veces 200 veces se está prendiendo el láser. Este ratón es contrario al wild type, que no le interesa el agua, pues no la va a visitar, ¿no? Esto quiere decir que la activación de estas neuronas no solo induce la alimentación, sino también es recompensante para el sujeto. O sea, no sabemos exactamente qué sienta, pero sabemos que quiere trabajar o está dispuesto a trabajar por tener encendidas estas neuronas. Ahora, ¿qué sucede con la estimulación? En este protocolo, el estímulo más cercano cuando se activan estas neuronas va a ser el menos palatable. Vamos a ser capaces de inducir que los sujetos consuman el estímulo más palatable, aunque tenga la opción más agradable también disponible. Aquí se ve en esta gráfica es un poquito difícil de entender porque hay muchos grupos, pero
aquí está el consumo de sacarosa del 18% de los ratones transgénicos. Vean cómo consumen más cuando está encendido el láser, la sacarosa del 18%. Y en el caso de los días de closed loop, cuando el estímulo más palatable, bueno, el estímulo más cercano es el agua, lo que vemos sorprendentemente en los puntos del azul es que ahora estos ratones están dispuestos a beber un poquito de agua, pero muchos de ellos lo que hacen es beben tantita agua y después se van y beben 18% de azúcar. Recuerden que solo tienen 2 segundos de activación, entonces tienen que aprovechar esos 2 segundos para comer, porque después de que se apagan esas neuronas ya no funcionan. Bueno, entonces demostramos que sí es posible fomentar el consumo de agua si al activar esas neuronas ese es el estímulo más cerca. Para probar esta hipótesis, un estudiante, Alan, de hecho que está aquí en la audiencia, diseñó esta tarea en donde es un campo abierto y lo que hace es detectar al animal, ¿no? Entonces va detectando con un tracking en el video en cada momento, y cuando el ratoncito cruza el centro de esta caja, lo detecta el software, que también escribió Alan, y activa al láser. Entonces es un lazo cerrado. Si quiere activar esas neuronas, lo que tiene que hacer es ir al centro, pero recuerden que los ratones le tienen miedo a los campos abiertos, ¿no? Con justa razón, porque llega un águila y se los come, ¿no? Entonces vean lo que sucede. Si ponemos que la activación de este láser ocurre en el centro del campo abierto, este animal transgénico se la pasa todo el tiempo en el centro. Y vean lo interesante, va a las 4 opciones, o sea, no genera una sensación de hambre específica, simplemente es, voy a comer lo que esté alrededor. Cuando movemos el centro de estimulación del centro al sitio donde está el pellet, ahora para activar a esas neuronas tiene que cruzar este sitio, vean cómo empieza a consumir el pellet, incluso lo empieza a tirar, ¿no? Y si ahora lo movemos al chao, solo le interesa el chao. Esto es solo una cuantificación de estos resultados, pero básicamente indica que si ponemos el sitio de estimulación en el pellet, estos animales van a pasar más tiempo en el pellet. Si lo ponemos en el chao, van a pasar más tiempo en el chao, e incluso también empiezan a consumir más de ese estímulo que está cerca, ignorando los otros. Entonces, en conclusión de esta parte, es que estas neuronas GABAérgicas no parecen producir una sensación de hambre per se, porque no importa si está hambriento o saciado, o sea, hace que comamos. En vez de esto, parece llevar una señal apetitiva que es capaz de reforzar la conducta de acercamiento y el consumo del alimento más cercano que tenemos disponible. Y si es el más palatable, si hay varias opciones de que están de distinta palatabilidad, pues va a inducir el consumo del más palatable. Entonces, esto resalta la importancia de controlar el ambiente obesogénico, ¿no? Su activación es altamente recompensante y puede ser un blanco farmacológico interesante para controlar el consumo de azúcar. En conclusión de esta parte, y saber que existen estas neuronas, y este es solamente un grupo de neuronas que estamos estudiando, pero en realidad ya desde el 2015 a la fecha, casi cada año se están descubriendo un grupo diferente en distintas partes del cerebro que tiene estas mismas propiedades, o sea que es capaz de hacer que los sujetos consuman más, aunque no tengan una necesidad energética. Ajá. Entonces, la pregunta aquí es, considero que es un error dejar toda la responsabilidad a la fuerza de voluntad de las personas con obesidad, ya que la existencia de estas neuronas resalta la importancia de regular el ambiente obesogénico, especialmente el acceso a azúcares agregados, que no son una necesidad, como ya lo vimos, para ayudar a combatir la epidemia actual de obesidad. Muy bien. Ahora, la última parte de mi charla es hablar del futuro. Eugenio me insistió muchísimo que hablara sobre el futuro.
pero la verdad es que el futuro siempre es más fácil en retrospectiva, ¿no? Entonces, lo mejor es ver el pasado para saber qué nos pasó, ¿no?, en el presente y poder predecir lo que nos va a pasar en el futuro. Bueno, esta es una historia muy interesante que salió apenas el año pasado, el 2017 me parece, de Stanton Glatt. Este es un artículo que se publicó en donde descubre una especie de complot que hizo la industria azucarera en los años 50, sin que nosotros supiéramos. En realidad este artículo apenas acaba de publicarse en la revista Llama. Es muy interesante, si alguien lo quiere se los puedo pasar. De hecho, él es el enemigo número 1 de la industria tabacalera. Ajá, él fue el que implementó todas las prohibiciones en tabaco. Pero ahora se dedicó a estudiar este caso, y a mí me llama mucho la atención. En el artículo describe de un hombre que pudo ver el futuro. Ese sí lo pudo ver. Se llama Henry Haas, ¿no? Y vio un futuro muy dulce además. Entonces, en una conferencia, este es el CEO de algo que se llamaba Sugar Reserve Foundation, de hecho era el presidente. En un discurso que dio en el 54, lo que él indica es que, se lo voy a leer aquí, como que vio una posibilidad para incrementar el consumo de azúcar, pero voy a leerlo aquí. El incremento del mercado en el azúcar por los americanos para comer una dieta baja en grasas, ¿no? Y lo que él dice es que los nutriólogos o que los líderes en nutrición están apuntando la conexión química entre el consumo de una dieta alta en grasa y la formación de colesterol, la cual tapa las arterias y capilares y restringe el flujo de la sangre y causa una presión arterial alta y problemas al corazón. Si tú pones a una persona promedio en una dieta baja en grasas, le toma solamente 5 días para que su colesterol baje a donde debería de estar, y si la industria de carbohidratos recapturan este 20% de calorías en los Estados Unidos, que es la diferencia entre el 40% que normalmente tienen los alimentos de dieta alta de grasa, menos el 20% que se le va a quitar, y si el azúcar mantiene su presencia en el mercado de los carbohidratos, este cambio podría significar un incremento per cápita en el consumo de azúcar más de 1/3, con una mejora tremenda en la salud general, ¿no? O sea, lo que él dijo, hay ya científicos que están viendo una conexión directa con el consumo de grasa y problemas cardiovasculares. Entonces lo que se va a ocurrir es, le vamos a quitar el 20% de calorías a los alimentos para hacerlos bajos en calorías. Por sorpresa, ahí vienen todos los alimentos light. Ajá. Y ese 20% de calorías que le vamos a quitar, entonces lo vamos a poner en azúcar. Entonces esto va a significar una gran ventaja para la industria azucarera. Ajá. Entonces, los alimentos light en realidad nunca fueron diseñados para ser bajos en calorías, simplemente para ser bajos en grasas, con azúcar agregado. En los 50, para hacerles esta historia corta, este investigador John Jotkin, es un investigador inglés, tenía la idea de que el azúcar también causaba problemas cardiovasculares, no nada más era la grasa. Ajá. Y tenía ya mucha investigación al respecto, pero Henry Haas, el CEO de Sugar Research Foundation, lo que él hizo fue contratar a 2 investigadores de Harvard para hacer una revisión en donde se subestimara el papel del azúcar, y de hecho para que hablaran mal de John Jotkin y todo su trabajo, y funcionó. El trabajo de John Jotkin quedó básicamente en el olvido por mucho tiempo, hasta que en los 70 sacó este libro que se los recomiendo ampliamente, que se llama Pure, White and Deadly, cómo el azúcar nos está matando, que está escrito para todo el público en general, y de hecho es un libro muy actual, fue un gran éxito en los 70, pero nuevamente quedó olvidado. Ajá. Estas son las 2 personas, 2 profesores de Harvard, Frederick Stern y David Hechstein, los cuales
queda documentado que recibieron un pago por hacer esta revisión para echarle la culpa a la grasa y quitarle su participación al azúcar. Y lo hicieron muy bien, de hecho el artículo se publicó en 2 partes, este artículo de revisión, y fue muy influyente, pero quizás sea más influyente que David Hastings también participó en redactar las guías dietarias de Estados Unidos en el 84. Ajá. Entonces, gracias a él tenemos estas guías dietarias de bajo en grasa, pero el azúcar quedó como fuera del tema. No es hasta recientemente que ya entendemos un poquito más que efectivamente el consumo de azúcar puede provocar problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, en resumen, creo que tenemos el siguiente problema, si lo queremos ver como de forma global, ¿no? La obesidad en sí es como un efecto secundario del capitalismo. Todos los CEOs quieren vendernos sus productos, quieren incrementar sus ventas, y esto todos están planeando cómo incrementar sus ventas a través del marketing o de otras estrategias. ¿Cómo podemos regular el consumo de azúcar, ¿no? Entonces, lo primero es que es una decisión muy compleja, y la teoría de decisión dice que si una decisión es compleja, entonces no se va a tomar ninguna decisión. Entonces, si hay más de 2 opciones, lo más fácil es no decidir, ¿vale? Hasta en los médicos pasa. Si tienen la opción de dar un tratamiento o hacer cirugía, entonces pueden elegir una o la otra, pero si hay 3 opciones, ya no funciona, entonces los médicos no deciden. Bueno, a todos nos pasa. Entonces, la decisión, como es muy compleja, pues lo mejor es no tomar ninguna decisión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, todos nosotros seríamos, en este caso, las personas con obesidad o las personas que son sanas, seguimos comprando productos con más y más azúcar, como lo demuestra el consumo total de azúcar, ¿sale? La industria alimentaria, por su parte, lo que hace es, lo que dice es que la reducción sustancial de azúcar en productos procesados básicamente es un sueño imposible. O sea, no se venden estos productos, y es porque nosotros seguimos eligiéndolos, ¿no? La ciencia y la medicina hemos tenido grandes avances en entender cómo está funcionando el apetito y en generar nuevos tratamientos, pero aún existe una gran ignorancia sobre la verdadera complejidad de implicaciones de la obesidad. Por ejemplo, la gran parte de los estudios de nutrición que se hacen normalmente están basados en cuestionarios, ¿no? Se dice, aquí está, esta dieta es la que tienes que tomar, y aquí están las instrucciones, y después me dices si la seguiste o no. Entonces no hay como no tenemos sensores que nos digan realmente qué estamos comiendo y qué es lo que nos hace daño. Entonces, por ejemplo, una parte interesante que nos falta desarrollar como científicos es desarrollar sensores que pudiéramos tener en los dientes, implantarlos en los dientes, para sensar realmente cuánto azúcar estamos comiendo o cuántas grasas estamos comiendo, y hay un registro real de nuestra conducta de ingesta que pueda servirle a los médicos para hacer predicciones con mayor certeza de qué es lo que nos está haciendo daño y qué cosas nos están matando. Entonces, la otra es el gobierno, el cual tiene en sus manos, pues, que determinar esta balanza, ¿no? ¿Cuántos ingresos me está generando la industria alimentaria y cuánto me cuesta curar a las personas con obesidad y diabetes, ¿no? Entonces, si la balanza es más dinero viene de la industria que lo que me cuesta curarlas, pues no fue nada, ¿no? ¿Qué sucedió con la industria del tabaco? Pues de repente se dio cuenta el gobierno que le estaba saliendo más caro curar a todas las personas con cáncer de pulmón que seguir fomentando a la industria o dejar sin regulación a la industria tabacalera. Entonces ahí cambió la balanza, ¿no? Entonces, cuando el costo económico sea mayor de curar a las personas con obesidad y diabetes, entonces el gobierno va a empezar a hacer mecanismos de regulación. Entonces tenemos, como pueden darse cuenta, estamos en una especie de ciclo vicioso, ¿no? Tenemos una decisión muy compleja, entonces lo más fácil es no hacer nada. Entonces vamos a seguir con la estrategia. Mi predicción del futuro, cercano al menos, es que vamos a seguir con esa estrategia, ¿no? Vamos a culpar a las personas con obesidad
entonces vamos a dejar que ellas resuelvan su propio problema, ¿no? Sería el equivalente a decir que las personas con tabaquismo y las personas con alcoholismo resuelvan su propio problema, ¿no? Sin que haya regulación del gobierno. Entonces, lo ideal realmente serían dos formas de romper este círculo vicioso. O sea, tenemos que ser muy ingeniosos y muy creativos para salir de esta situación. Y la verdad es que es difícil predecir el futuro y saber qué es lo que va a pasar, pero lo más obvio que va a suceder es que cuando el costo de la obesidad y la diabetes suba, entonces los gobiernos van a estar interesados en regularla. De hecho, ya hay algunos ejemplos de regulación de esto, como el impuesto de la obesidad aquí en México, cobra 1 peso por cada litro de azúcar. Se supone que ese impuesto iba a invertirse una parte en el tratamiento de la obesidad y la diabetes y otra parte iba a ser para que los niños tuvieran fuentes de agua en las escuelas. Creo que yo no me he enterado de una sola escuela que tenga una toma de agua puesta por este impuesto. Entonces, ¿quién sabe dónde está ese dinero del IEPS que está recolectado el gobierno? No tengo idea. Otros ejemplos, por ejemplo, Chile prohibió no solo le puso un impuesto al consumo de refrescos, también a los dulces. Y más recientemente en Estados Unidos, en Baltimore, se aprobó una ley donde se prohíbe a todos los restaurantes de servirles azúcar o bebidas azucaradas a los niños, ¿no? Entonces eso ya está en vigor. Esos experimentos no sabemos qué va a suceder, ¿no? Pero bueno, entonces la solución sería esta, que el gobierno ponga una regulación más clara, porque las industrias no lo pueden hacer solas, en realidad. O sea, una industria que sea socialmente responsable y empiece a decir, voy a reducir el consumo de azúcar en mi producto, pues no se vende y entonces desaparece del mercado. Entonces, ellas no pueden tomar esa decisión por sí solas. O sea, tiene que haber un regulador central que ponga las reglas del juego para todos y que sean claras. La otra es nosotros, también podríamos tener una influencia en esta decisión. Si empezamos a comprar productos con menos cantidad de azúcar añadida, o sea, lo único que podríamos hacer es que no le agreguen más azúcar a los productos que no la requieren, ¿no? Creo que hasta la mayonesa le ponen azúcar ahora. Eso, que la decisión no esté en una empresa, sino que esté en nosotros. Bueno, con esto termino. Nada más me gustaría agradecer a mis colaboradores, al laboratorio, a Diana Quetzali, a Alam, a Jorge Luis Islas, a Mónica Luna Hernández, a Luis Prado, a las fuentes de financiamiento, que es CONACYT, Fronteras de la Ciencia, Productos Medics y Problemas Nacionales. Y este es las personas que están haciendo realmente el trabajo en el laboratorio. Muchas gracias. Agradecemos al doctor y bueno, damos paso a las preguntas, por favor. Si me ayudan para pasar. ¿Considera usted a los sustitutos del azúcar como el aspartame una alternativa saludable y viable a los problemas generados por el consumo excesivo del azúcar? No necesariamente, como te dije, el azúcar es la molécula perfecta. Entonces el aspartame, el esplenda, todos tienen un defecto, ¿no? O sea, si incrementa la concentración de sacarina, el aspartame tiene un sabor metálico. Entonces es muy difícil, realmente les va a costar mucho trabajo a la industria alimentaria lograr reducir el azúcar en sus productos, que también incrementa el tiempo de vida de sus productos, ¿no? Entonces hay muchas cosas de fondo en esta decisión de las empresas para ponerles azúcar. Ya se están desarrollando varios métodos para tratar de reducirla, pero la conclusión de la última, de un artículo que acaba de publicarse hace unos días, es precisamente esta. La reducción sustancial del azúcar en productos procesados es un sueño imposible. Esta no es mi idea, de hecho la copié de ese artículo. Ajá. O sea, no pueden reducirlo al 100%. Lo que sí podemos nosotros es decidir comprar otros productos que sean más saludables. El problema es aquí qué es lo que es más saludable.
Y realmente, para serte sincero, tenemos que reconocer nuestra gran ignorancia en el tema. Y es precisamente porque toda la investigación de nutrición, no mide específicamente qué es lo que estamos comiendo. Entonces no sabemos qué es lo que nos está matando. Tenemos ideas, claro, la grasa, el consumo de grasa es directo, está incrementando el colesterol, etc. Hay mecanismos para que eso funcione. Pero tendríamos más información si pudiéramos censar en una población a través del tiempo qué es lo que estaban comiendo sin interferir en su conducta, ¿no? Porque el problema aquí es, si tú le preguntas a alguien qué comió, no te va a decir que estaba comiendo pizza hacia las 2 de la mañana, ¿no? Entonces necesitamos un sensor que dé esa información de forma anónima. Entonces ahí sí sabemos, sí sabríamos, generaríamos tratamientos más específicos. Pero sería peor tomar el azúcar que el aspartame, o peor el aspartame No, que bueno, el azúcar. aquí, como les dije, lo que importa es activar estas células que inducen la sensación de la dulce. Entonces, da igual si lo haces con aspartame o da igual si lo haces con Splenda, pero todos estos compuestos tienen sus asegúnes. El uso de Splenda podría cambiar tal vez la microbiota de tu estómago, ¿no? Entonces, yo no puedo recomendarte que tomes Splenda porque a lo mejor podría ser contraproducente en un futuro. Hasta que no sepamos bien las consecuencias de esto, no puedo tomar una postura. Y aquí viene el problema, que todas las compañías alimentarias todos los días están desarrollando nuevos productos. Y estos productos en realidad son experimentos que los prueban en nosotros. Y sus efectos en salud se ven hasta 50 años después, ¿no? Entonces, ahí está lo difícil del problema. Sí. Dos reflexiones. La primera es, por ejemplo, del caso Canderel, cuando era, digamos, la regulación estadounidense, se iba a prohibir la parte, así es, Sí. que se usaba para veneno, ¿no? Sí. Pero entonces la compañía encuentra el uso de edulcorante. Sabemos que como humanos, como bien lo dice usted, tenemos el poder de decisión final para lo que consumimos. Entonces, ¿cómo transitar de esa decisión bien tomada o seguir con el enemigo sobre los hombros, ¿no? Y diferenciar lo que es bueno de lo que no nos puede beneficiar? Y la segunda reflexión es, esta investigación es muy transversal hacia otros ramos de la salud, incluso, como bien lo citaba al inicio, para la resintonía de nuestros ciclos de descanso, vigilia-sueño. Hay estudios que complementan a la perfección el de usted con igual modelos de ratón para resintonizar a los ratones, digamos que ya no podían dormir durante el día. Entonces, con luz azul LED precisamente resintonizan eso, y eso se podría trasladar a los viajeros, ¿no? A los que sufren de jet lag. Entonces vemos cómo la tecnología y la ciencia Van a converger. Claro. De hecho, el papel de la ciencia básica es dilucidar primero cuál es el problema. O sea, nuestro papel como científicos no es necesariamente curar enfermedades como nos hace creer el CONACYT, ¿no? El papel de los científicos es primero entender cuál es el problema, cuál es la situación, y entonces entendiendo el problema es dónde actuamos, qué regulamos, qué cambiamos. Porque si vamos a tientas, como lo estamos haciendo, entonces pues el futuro es muy difícil de predecir, no se sabe bien, es muy incierto. Sí. Bueno, y añadiendo un poco sobre el ciclo circadiano, efectivamente el cuerpo está diseñado para tener un ciclo vigilia-sueño, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, y cuando despertamos todo nuestro organismo se prepara para recibir alimento y hacer ejercicio. Cuando dormimos, todo tu organismo se está preparando para descansar. Entonces, hay varios desórdenes alimenticios, como la conducta de ingesta nocturna, que predice el desarrollo de obesidad, ¿no? Entonces, las personas que se paran en la noche a comer grandes cantidades de alimento, una especie de atracón, y después van a dormirse otra vez, esas personas son más susceptibles a desarrollar obesidad. Entonces, sí, la relación vigilia, sueño y alimentación es muy clara. De hecho, en nuestro laboratorio no lo mostré, pero demostramos que las mismas neuronas que se modulan con la alimentación también se modulan con el sueño. Y muchos de los supresores del apetito que se utilizan en la industria farmacéutica actual, que los hemos usado por más de 50 años,
inducen insomnio. Aparte de inducir pérdida del apetito, inducen insomnio. Entonces es muy clara la relación. Ranier, pues, muchísimas gracias por este seminario que es realmente una cátedra en educación en fisiología educativa, ¿no? Esto es un ejemplo realmente de ciencia complementaria, está en la frontera del conocimiento para cosas que pueden tener este tipo de relaciones como las que está mencionando, y este es el interés de este doctorado, así que muy bien. Ahora, primero quiero señalar una cosa, aprovechando, y lo iba a decir al final, tu última diapositiva, si me haces favor de pasarla. ¿Cuál es la última cosa? Esa, sí, porque esa foto es del momento en que le entregan, o le acaban de entregar al doctor Gutiérrez el premio de la Academia de Investigación Científica. Ese es Miguel Alemán. Ese es Miguel Alemán. Bueno, también tiene el premio más recientemente de la Academia, precisamente porque es una investigación muy relevante en lo científico y también en la medida que nos permite comprender mejor la realidad en la que estamos. Y bueno, también diría que más recientemente, y ese es el temor que tengo, que lo vayan a entretener mucho, porque la dirección del CIMBESTAB le pidió que fuera el jefe del departamento de farmacología, entonces ojalá que eso no te distraiga mucho. Ahora, una cuestión que sí habría que tomar en cuenta, me gustaría que lo comentaras. ¿Qué tal si alguien en ese esquema de los círculos viciosos, ¿no? Dijera, no, ya entendí. Tenemos que convertirlo en un círculo virtuoso. Me tengo que alejar del sabor dulce, porque ya vi el seminario y eso. Entonces, para hacer eso, pero como necesito tener algún estímulo, voy a cambiarlo por el sabor salado. Y ahora voy a cambiarlo, en vez de las galletas que traía yo antes, ahora voy a tomar charitos. Y me la paso comiendo charitos. Entonces, ¿qué efecto va a tener sobre mi glucemia? Los charritos. O la sal, porque es diferente. La sal es diferente, es otro problema. Pero hay dos formas de hacer los alimentos más palatables, es poniéndole sal o todos esos carbohidratos, esa cosa. Y entonces, realmente el problema es todo aquello que consumimos carbohidratos, por eso la dieta mágica. Ahora, aquí hay que aclarar, yo no estoy en contra de los carbohidratos complejos, o sea, está bien comer frijoles, garbanzos, etc. Es genial. De hecho, yo creo que toda la comida debe ser comida y es un placer. Cocinarla, es todo un arte cocinarla y además se genera mucho placer al comer una buena comida casera. El problema aquí son los carbohidratos simples como la sacarosa y específicamente la añadida, ¿no? O sea, no hay necesidad de agregarles más azúcar a productos procesados que no la requieren realmente, ¿no? Y ahora la otra es, lo que podemos hacer pues, es tratar de disminuir el consumo de alimentos procesados en general, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quién de ustedes sabe hacer crema de maní? ¿Alguien sabe? Tú sabes. Muy bien. Nada más pelas tu cacahuate, lo licuas con un pica pica y ya es crema de maní. Si lo intentan, se van a darse cuenta qué es lo que nos ofrece realmente la naturaleza contra lo que nos ofrece la industria, ¿no? Y no es tan desagradable el sabor, de hecho sabe bien. Es un alimento muy saludable. Entonces, la idea es cambiar nuestra visión. Ahora, respecto a lo de si recomendaba cambiar a otro edulcorante, ¿no? Entonces, hay dos visiones. O sea, hay las personas que dicen, no, que cambio a Splenda o a Stevia, Anderedo, lo que tú quieras, al edulcorante de tu preferencia. El problema ahí es que sigues teniendo la sensación dulce en tu cuerpo, ¿no? Entonces, generas un mismatch, un desemparejamiento entre las calorías reales y la sensación de sabor. Ahora, el sistema gustativo detecta el sabor dulce y eso le dice o predice cuántas calorías va a tener un alimento. Entonces estamos de alguna forma rompiendo esa escala que usa el cerebro. Si
Si le das un alimento que no tiene tantas calorías, pero es muy dulce, entonces ya no sabe el cerebro cuántas calorías reales tiene la comida. Entonces, la otra opción, una opción es cambiar por estos edulcorantes, la otra sería pues dejarlos también, ¿no? Entonces la ventaja de eso es que reeducas tu sistema gustativo y de repente las cosas que antes te parecían desagradables, pues ya te parecen más agradables, ¿no? Porque tu comparación va a ser el azúcar. Entonces tu cerebro va a decir, esto es lo que yo entiendo por dulce, y voy a buscar todos los alimentos que tengan ese sabor, ¿no? Entonces va a devaluar a todas las otras opciones a su alrededor. Entonces si tú quitas, algunas personas de hecho lo están intentando, haciendo estas dietas sin azúcar. Si tú quitas el azúcar por completo, entonces de alguna forma reevalúas tu sistema gustativo y las cosas empiezan a tener más sabor. No sé, yo sigo tomando Splenda, entonces no sé qué pase ahí, no tengo evidencia experimental. Muchas gracias, Rani. Pero, ¿sabes? Uno de los problemas más fuertes viendo esta situación, que por ejemplo está con la obesidad, ¿no? Me pareció la obesidad se convirtió así como el peor enemigo, ¿no? Y entonces el gobierno, los sistemas de salud, empezaron a decir, o sea, cuidado, la obesidad, la diabetes es consecuencia. Entonces empiezan a hacer una serie de simplificaciones y terminas con un problema que te generó la obesidad que se llama anorexia y bulimia, ¿no? Sí. O sea, cosas que no existían. Claro. ¿No? De repente ahora tienes un impacto y se generan conductas donde ahora te estás muriendo de hambre a pesar de tener los... ¿Por qué? Porque la satanizaste, ¿no? La obesidad Sí. es lo peor que puede, pues el estilo cuando había lepra, ¿no? Se convirtió en... Entonces, en esta situación también es una cuestión de cómo encontrar el justo medio. Precisamente que la decisión es muy compleja, precisamente por eso. O sea, cada cambio que le hacemos a este sistema va a generar una nueva conformación, ¿no? Entonces va a generar nuevos problemas. Entonces nadie, yo que sepa, nadie tiene una solución a este problema, una solución real, ¿no? Sin que se induzcan estos efectos secundarios, ¿no? Como la anorexia, por ejemplo, llevarlo al otro extremo. Entonces, es ahí donde digo que tenemos que ser muy creativos. Para ser sincero, yo no tengo la solución a este problema. Si alguien la tiene, pues va a tener un gran impacto en la sociedad. Va a hacer hablar muchos días. Sí, gracias. Sí, me vengo esa parte de la anorexia y bulimia, porque yo he conocido gente que tiene dificultades para controlar su alimentación, ¿no? He conocido gente que a través de algo, creo que le llaman como comedores compulsivos, ese proceso como que se controla, no sé qué pasa. Entonces, mi cuestionamiento es, ¿de qué manera pudiera usted involucrar su conocimiento respecto a la neurología y las conductas de los ratones como para intentar arribar ese conocimiento a este proceso donde un individuo controla su forma de comer a través de esta metodología que se llama comedores compulsivos? Sí, hay muchos grupos que funcionan, que han funcionado, pero el problema es que no hay una base científica de cómo funcionan y siempre hay una gran heterogeneidad, ¿no? Entonces hay personas que funcionan muy bien, otros que no les funcionan, igual que con la adicción al alcoholismo, lamentablemente. O sea, hay una gran diversidad en nuestras personalidades. Entonces, el problema aquí es cómo hacemos que a todos nos funcione, ¿no? Ese es el problema. Entonces, hay personas que en este ambiente obesogénico son muy flacas. Entonces, alguien decía que la pregunta interesante no era ¿por qué en un ambiente obesogénico hay tantas personas obesas? Sino más bien es ¿por qué hay personas flacas? ¿No?
Esa es la pregunta interesante. ¿Qué los hace a ellos resistentes o inmunes a este ambiente? Y ahí está la solución. Ahí está lo interesante. Entonces sería una predisposición genética. Obviamente hay genes que predisponen a desarrollar estas conductas de ingesta exacerbadas, o que no pueden hacer ejercicio las personas por alguna razón, desarrollan más obesidad, o hay una gran variedad de posibilidades, ¿no? Algunas sociales, conductuales, y otras genéticas y otras de la biología. Entonces, no hay forma de saber o de contestar esa pregunta todavía. O sea, ¿por qué hay personas que no se ven afectadas con el ambiente obesogénico, ¿no? Personas que toman Coca-Cola todos los días, y no pasa nada, hacen ejercicio, hacen otras actividades que compensan, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Si desarrollamos nuevos sensores para medir la conducta de ingesta en humanos, eso puede cambiar todo, puede darnos más explicación. Bueno, son dos preguntas. Sí. Uno, quizás lo de los sensores. La parte del consumo, que eso sí está mucho más medido, digo, le interesa a la gente que nos vende, digamos, cosas, y que generalmente se hace semanal. ¿No nos da una idea realmente de lo que consumimos o las cosas? Más que estarlo censando, digamos, como decías, con un dispositivo, eso realmente también dice que comemos. Parcialmente, Eduardo. O sea, por ejemplo, las compañías las compañías de refresqueras, lo que hace cuando genera una formulación nueva es que tienen sujetos de estudio, entonces generan varias fórmulas, y la que eligen no es la más dulce ni la menos dulce, sino una intermedia para que no cause, por ejemplo, la saciedad suficiente, te quedes con tantita hambre, puedes comprar dos, ¿no? Entonces la decisión de la industria alimentaria siempre va a ser vender más, eso es a lo que se dedican, pues no se les puede culpar, eso es el efecto del capitalismo, ¿no? Entonces, pero siempre van a elegir el producto que no te sacie o que apenas te sacie, entonces puedas comer de más. Y te da idea parcial, porque cuando tú mides en estos laboratorios donde se mide la conducta de ingesta con alta precisión, te meten en un cuarto y te están ahí grabando todo el tiempo, entonces la conducta nunca va a ser real, ¿no? O sea, lo que necesitamos es algo que sea, que esté en las calles, pues, que no tengamos que hacer absolutamente nada, ni siquiera apretar un botón para mandar la información. Y la otra era en una de las pruebas que se le hace a los ratoncitos, bueno, al ratoncito modificado, mencionabas cuando le dan algo amargo, y escuché que tu conclusión es que eso realmente no funciona en estas. No funciona, pero no es, yo me pregunto si no es una competencia también, en el sentido de que haya alguna activación digamos, en el sentido del sabor amargo, y sea una competencia entre querer algo dulce y no querer algo amargo. Digo, es difícil saberlo, obviamente. Claro. Ahora, hay otras partes del cerebro y otros grupos neuronales que promueven el consumo de sabores amargos, porque también podemos desarrollarle preferencia a sabores amargos. El café, por ejemplo, ¿no? Cuando resulta beneficioso, también le podemos desarrollar preferencias. Entonces, depende de qué circuito neuronal. Lo que estamos dándonos cuenta con la optogenética es la gran complejidad del cerebro, pero estamos por primera vez definiendo funciones específicas de varias partes del cerebro y de distintos grupos neuronales. Y solamente son unos los que están involucrados en la alimentación. Lo que vamos a llegar en el futuro es hacer un mapa. Existen tantos tipos celulares distintos. Este está involucrado en la locomoción, este está involucrado en la depresión, este está involucrado en la conducta de ingesta, etc. Y poder desarrollar fármacos que actúen solamente en esas neuronas. Entonces, sabiendo qué hacen estos distintos tipos celulares, podemos decir cuál es el mejor blanco para cuál, ¿no? ¿Funcionaría si quitamos a estas o si modulamos a las otras? Esa es la idea. Sí. ¿Qué tal, profesor? Muchas gracias. Hay una dimensión social en esto, y es el ideal de belleza. La construcción yo no sé si en tiempo en que
los niños gorditos y las señoras gorditas, como idea de belleza, conducían a los desastres de salud que nos dicen. Pero yo digo que más que por lo menos por lo que yo conozco, más que la bulimia y la anorexia, es la infelicidad de no parecer como debe ser la persona que han hecho como ideal. Y para ello, pues, no es que no coman, sino que son infelices porque no logran ese ideal. Y, digamos, tengo entendido, pues, que eso es un gran promotor hasta hay compañías que ya tienen modelos que en las pasarelas no son así como ganchitos donde cuelga ropa, ¿no? Sino que ya son personas normales, ¿no? El problema es definir la normalidad. Claro. ¿Usted cree que está sobreestimado? Así, yo de repente he encontrado a lo largo de mi vida que antes era unos sanos y tenían tal nivel de colesterol, ahora ya no. Y se vende muchísimo más Crestor, ¿no? ¿Qué tanto riesgo tenemos con acercarnos a ese ideal de belleza y eso modificar nuestros hábitos alimenticios? Es que el problema de la obesidad no es un problema de belleza per se, en realidad es un problema de salud, ¿no? Que no es lo mismo, exactamente. Obviamente la obesidad es un factor de discriminación y la gente sufre por eso, ¿no? Pero el problema de la obesidad no debe ser atacado así, el problema debe ser tratado como una enfermedad, porque tiene implicaciones biológicas, el organismo está respondiendo de forma diferente. Y al final yo no tomé la decisión de tener un ambiente obesogénico, crecí, ¿no? Entonces ese es el punto, es peligrosa esa postura, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo sí. A mí me gustaría preguntar en relación con el desarrollo tecnológico que ha facilitado o facilitado pues, tantos hallazgos, ¿no? Si realmente estamos en un periodo de auge, ¿no? De algunas tecnologías, comentaba un poco en relación a lo mejor al seguimiento en tiempo real, ¿no? Si existen a lo mejor algún tipo de aplicaciones móviles que estén pensando en desarrollar o cosas así que coadyuven a la toma de datos, su procesamiento, ¿no? La interpretación, etc. Sí, estamos viviendo una revolución científica muy grande, por ejemplo, en las neurociencias, con el desarrollo de la autogenética, esto ha sido un cambio muy importante, ¿no? De poder saber qué están haciendo distintos grupos de neuronas, específicamente, ¿no? Entonces, esto es realmente muy revolucionario y podría abrir el campo para encontrar blancos farmacológicos, ¿no? También yo lo que pienso ahora es que las ciencias sociales sería como la época de oro de las ciencias sociales, porque hay una gran cantidad de datos en el internet o en que dejamos un rastro de información y que las ciencias sociales no está aprovechando al 100%, ¿no? Deberían de dedicarse a hacer estudios computacionales de Big Data para analizar toda esta conducta que está ahí y es como una mina de oro para ustedes, ¿no? Que vaya a haber aplicaciones, pues sí, va a haber muchas aplicaciones, seguro va a haber compañías que van a lucrar de este conocimiento, pero al final creo que lo que nos debe importar es cómo mejoramos la salud de todos, ¿no? Cómo aprendemos a generar un ambiente en donde sea saludable para todos y que todos podamos tener una vida mejor. Aunque al principio lo dije un poquito de broma, ¿sería factible que además de los fármacos se pudieran desarrollar algún tipo de tecnologías como ya sea electroshocks, pero bueno, electroestimulación para, ¿no? Modular hacia un lado o hacia el otro? Sí, es posible. O sea, en el futuro podría ser posible modificar genéticamente algún grupo de neuronas en nuestro cerebro y activarlas no con luz, sino con otros mecanismos que sean menos invasivos. De hecho, esto va a cambiar lo que conocemos como farmacología moderna. Va a haber un tipo de farmacología diferente, donde vamos a actuar selectivamente en ese grupo de neuronas
y por compuestos que son inocuos. O sea, lo que vamos a hacer es modificar esas neuronas para hacerlas sensibles al tratamiento, y solo esas, ¿no? Estamos años luz para lograrlo, pero ahora sí se puede vislumbrar que eso va a ocurrir en el futuro. ¿Cuándo? No lo sé, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias, Ranier. Bueno, se me ocurrió, serían dos preguntas. Uno, estamos hablando del azúcar, pero también, por ejemplo, la grasa. Obviamente el azúcar está relacionado con diabetes, pero grasa, También que hay de diferentes tipos de control de obesidad. Y creo que la grasa es muy importante porque, pues, por ejemplo, los antojitos mexicanos, las garnachas, yo que tiene un contenido de grasa que son muy sabrosos también, que entonces es una parte que me parece que es importante también investigar. No sé cómo esté relacionado con la percepción del azúcar. Muy fuerte. De hecho, pues no comemos cucharadas de azúcar, ¿verdad? Lo que hacemos es que comemos el azúcar en combinación con los alimentos. Entonces, el estímulo más palatable para el cerebro es la combinación de grasa con azúcar. El helado. Ese es el estímulo más palatable, o sea, la mezcla. Entonces, lo interesante aquí es dejar de entender el sistema gustativo como solamente estas cualidades del sabor y cómo ahora funciona el sistema gustativo en combinación de nutrientes, ¿no? La grasa, el azúcar, etcétera. Cómo estos, cuando se mezclan, generan sinergias en la percepción y estas sensaciones de ajá, ¿no? Del chef persigue todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo nos hace sentir esa sensación placentera? Y el otro es, he sabido que han hecho pruebas con animales, por ejemplo, creo que con monos del mismo tipo, y a uno le da alimento pues, que coma lo que necesite, ¿no? que satisfaga, y otro limita al 70% de su estómago. Entonces el mono que comió menos, creo que tiene mucho más duración de vida, digamos, ¿no? Entonces son cosas que no entiendo cuál es el metabolismo, tiene que ver con el diurno, con la parte nocturna, si come de más o si está alimentando de más, eso le causa algún metabolismo que se acabe más rápido su vida. Y otro es, hay personas que se ponen grapas en su estómago para ingerir menos alimentos. Eso sería otra posibilidad que sería más mecánico que lo que estamos hablando. ¿Cuáles son todos esos tipos de...? La cirugía bariátrica funciona muy bien. El problema es que no es una solución, o sea, no hay suficientes cirujanos para todas las funciones que necesitan. Eso es una, el costo es carísimo y no a todos les funciona. O sea, a los que no les funciona ya no hay otra opción, solo hay un estómago, ¿no? Entonces, la parte médica del tratamiento de la obesidad pues tiene que ser muy variada y va a ser muy compleja realmente curarla, ¿no? Porque hay muchos mecanismos redundantes. Ahora lo que vemos es que si silenciamos estas neuronas, pues ahora estas se empiezan a activar más, se activan más y entonces compensan el efecto que quieres evitar, ¿no? Nos pasó a nosotros, activamos otra región del cerebro que no les mostré, que hacía que el animal dejara de comer azúcar, ¿no? Y sí, le prendíamos y dejaba de comer azúcar, aunque tuviera hambre, pum, dejaba de comer azúcar. El problema es que esa estimulación también era recompensante, entonces ahora el animal quería estimularse más veces, entonces regresaba y comía un poquito más, dejaba de comer un poquito más y al final comía más, ¿no? Entonces quieres resolver un problema y generas otro, y el cerebro va a ser así, va a ser redundante, entonces no va a ser tan sencillo como solamente activar o inactivar a unas neuronas, porque va a haber otras que compensen. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, adelante. Sí, leía respecto al IMSS que gasta la tercera parte de su presupuesto en diabetes e insuficiencia renal. Entonces, igual que somos de los primeros países consumidores de bebidas azucaradas, ¿no? Entonces, creo que de ahí derivó esos programas de Chécate, de la Secretaría de Salud para disminuir. Pero mi pregunta es, ¿cree usted que como población, como sociedad, estamos recibiendo suficiente información, no sé, en las escuelas, para los niños básicamente? Uno va a cualquier lado no sé, del interior de la República y ve Coca-Cola en cualquier lado, entonces es impresionante. Y creo que, bueno, no recuerdo mi información que en mis
escuela pública que hicieron énfasis en esto recuerdo un poco que mis padres escuchaban comerciales de problemas cardiovasculares y decían, pues cuídate de la sal, no comas tanta sal, ¿no? Pero no así con el azúcar, y creo que es igual leía bueno, un ya saben estudio. por qué. No. Sí. Que un estudio igual con roedores decía que, bueno, concluían que era más adictivo al azúcar que la cocaína, incluso en roedores, ¿no? Entonces, si no es suficiente, ¿cuál sería una propuesta? Bueno, eso que dices de la adicción es claro y es obvio, efectivamente quedó demostrado. Desde el 2010 a la fecha, antes del 2010 no había mucha evidencia de tratar a la obesidad como una enfermedad. Fue después de estos años que empezó a quedar claro que sí es una enfermedad y se ha relacionado con la adicción, por ejemplo. De hecho fue una mexicana que lo logró, Nora Volkow. Ella comparó cerebros de sujetos adictos a la cocaína con cerebros de sujetos con obesidad mórbida, personas que ya no pueden moverse. ¿Okay? Entonces, la cantidad de receptores a dopamina D2 disminuye en ambos grupos. Entonces, desde ahí se empezó a considerar a la obesidad como un trastorno de adicción o parecido a una adicción. Ajá. Lo que mencionas del trabajo de las ratas es cierto, efectivamente. Lafleur demostró en ratas que primero volvió adictas a la cocaína, entonces apretaban una palanca y les daban una inyección de cocaína, que ya eran adictas a la cocaína, y después les daba otra palanca, en donde si la apretaban podían recibir azúcar. Entonces, al darle las dos elecciones, elegían el azúcar. Ajá. Eso es lo que sabemos. Eso es lo que sabemos. Lo que pasa es que el azúcar está permitida, no es ilegal. La seguimos consumiendo y la siguen vendiendo y la industria azucarera sigue creciendo. Es que se parece. Se parece. Exacto. Bueno, sí, muchas gracias. Justamente eso es, a largo plazo es como complicado, viendo un efecto a largo plazo, regularlo es lo complicado. Hay tratamientos que si no tienen un efecto inmediato, pues no lo regulan porque como es a largo plazo no puedes identificarlo, no puedes discriminar. Ahí está el problema. Pero bueno, no sé, la pregunta era, si usted tuviera que cambiar algo en la educación, ¿qué pondría en un libro de texto de primero? No, bueno, lo que sí podemos hacer es regular el consumo de azúcar en los niños, ¿no? Al menos, normalmente las mamás mexicanas, no es por hablar mal, también los papás mexicanos, tendemos a reforzar, a recompensar a los niños con refresco, ¿no? Entonces, creo que esa es una conducta que debemos de considerar como peligrosa, nada más. Eso sería como el mensaje, ¿no? Vamos a empezar ahí. Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho su charla sobre alimentación, ciencia y futuro. En nombre del programa de doctorado transdisciplinario, pues me voy a permitir agradecerle con esta constancia de participación y bueno, pues esperamos que avancen más los estudios.